El pulso geopolítico entre China y Estados Unidos amenaza con polarizar cada uno de los aspectos de la política de las naciones de la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, esta tendencia choca con las complejas realidades internas de cada uno de los países implicados. Y si existe un país que es el vivo retrato de esta coyuntura, ese es Filipinas. Disparidades socioeconómicas, territoriales, mezcolanza étnica y religiosa y la personalización del juego político generan un bucle de alianzas y traiciones que tornan inestable el terreno donde Washington y Pekín desarrollan su enfrentamiento. Mientras la presencia estadounidense en el archipiélago se multiplica y los roces con China en el Mar del Sur de China desarrollan una naturaleza cada vez más beligerante, el ejecutivo filipino se desgarra en medio de una trifulca entre familias. Improperios y desaires públicos de toda clase se suceden semana tras semana entre las dinastías Marcos y Duterte. La alianza entre ambas, secundada por la candidatura conjunta de Ferdinand Bongbong Marcos Jr. y Sara Duterte, sucumbe tras tan solo 2 años al choque de ambiciones entre clanes. 2 dinastías y un solo país. Ese podría ser el resumen shakespeariano de la actual situación en Filipinas, pero detrás de toda la teatralidad que envuelve la política filipina se esconde un sistema político que es el responsable último del ascenso al poder de ambas progenies y sus correspondientes caracterizaciones políticas. Esta reflexión la podéis leer en la página web de Descifrando la Guerra, descifrandolaguerra.es, en el artículo de diciembre del 2024 de nuestro compañero Alex Santos, Los Marcos y los Duterte en Filipinas. 2 dinastías, un país. Hoy en el Mundo al Detalle, en el nuevo capítulo del Mundo al Detalle, hablamos sobre un país crucial, en la región crucial de Asia-Pacífico, como es Filipinas, por cierto, un gran aliado de Estados Unidos. Empezamos así con el Mundo al Detalle. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Y si alguien puede hablar en Descifrando la Guerra de Asia-Pacífico y de la política interna de muchos países en Asia-Pacífico, ese es sin duda alguna, ya lo habéis escuchado cuando he leído su artículo, Alex Santos. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Nada, gracias a todos por estar aquí y espero que disfrutéis del programa. Hoy nos toca, Alex, un país, yo insisto mucho en eso, muy importante, porque la región de Asia-Pacífico es la región fundamental de la confrontación entre Estados Unidos y China. El propio Estados Unidos, cuando declara aquella política del Pivot to Asia, lo deja clarísimo, ¿no? Define Hillary Clinton en su momento a Estados Unidos como una nación pacífica en el sentido no de pacífica como caracterización, sino pacífica en el sentido de que se proyecta hacia el Pacífico, hacia el Asia-Pacífico, y dentro de ese Asia-Pacífico convulso en el que existen aliados de China, aliados de Estados Unidos y países que juegan un poco en una lógica pragmática, pues Estados Unidos tiene una de las principales tareas que tiene es conservar y afianzar incluso la alianza con esos estados que durante mucho tiempo sirvieron casi incluso como bases operacionales de Estados Unidos en la región. Hemos hablado aquí en Descifrando la Guerra, tenemos, por ejemplo, un podcast, un capítulo del Mundo al Detalle dedicado exclusivamente a Corea del Sur. Recientemente grabamos uno con nuestro compañero Manu sobre Japón. Habíamos grabado contigo y con Ale previamente el capítulo sobre las islas del Pacífico, la batalla entre Estados Unidos y China por las islas del Pacífico. Nos quedan más capítulos. Teníamos, por ejemplo, también Vietnam. Por cierto, también contigo, Alex. Por supuesto, siempre ahí en los capítulos del Pacífico. Nos quedan todavía Myanmar también, ¿ves? Se me van ocurriendo, voy recordando. La verdad que tenemos bastantes del Pacífico, ¿eh? Y nos quedan todavía. Y hoy nos toca pues uno de los aliados más firmes, uno de los principales aliados de Estados Unidos y en términos de organicidad, de fiabilidad, uno de los grandes aliados a nivel internacional de Estados Unidos, que es Filipinas. Vamos a ir a entender un poco cómo funciona el país. Antes, por supuesto, como es habitual, Alex, te pido que nos cuentes un poco pues, sobre la historia de Filipinas, lo que fue la conquista española, la revolución, la conquista americana, la guerra mundial, bueno, todo lo que hace a la formación, a la conformación original de Filipinas, su variante demográfica, sociológica, religiosa. Ya sabes que en el Mundo al Detalle una de las ventajas que tiene esto es que si te explayas 15 minutos no pasa absolutamente nada. Así que Alex, adelante con la historia de Filipinas. Sí. Lo primero que hay que entender de Filipinas es que es una gran plataforma de proyección de influencia. Es una gran plataforma de proyección de influencia sobre todo de cara a ese gran mercado
asiático que es China y que lo ha sido a lo largo de los siglos. Y es una plataforma de proyección de influencia, sobre todo para aquellas potencias que vienen del otro lado del charco del Pacífico, porque por su colocación geográfica es permite la llegada de tanto de fuerzas militares como como de comercio desde el continente americano a cercanías de los puertos más importantes de China, de ese gran mercado, como os digo. Y así ha sido históricamente como Filipinas, o lo que hoy en día es Filipinas, ha interactuado con el resto del mundo. Antes de la colonización española, Filipinas sí era, como bien os decía, esa base comercial, pero ni mucho menos para nada estaba unificado, sino que el territorio era en la práctica cientos de cacicazgos que luchaban entre sí por el dominio de ciertos territorios y por parte de ese pastel que es el comercio interasiático. Y en esa disputa destacaban sobre todo los sultanatos del sur, de la isla de Mindanao, que es la isla que hay más al sur. Y es importante destacar esto porque después en toda la creación de la identidad nacional moderna de Filipinas va a ser fundamental. Antes de la llegada de los españoles, quienes mandaban en Filipinas eran los musulmanes del sur, de la isla de Mindanao, que están muy conectados con la actual Indonesia y la actual Malasia. ¿Qué sucede? Cuando llegan los españoles, y ya no solo españoles, también muchos mexicanos, una de las particularidades que tiene Filipinas es ese nexo con México, sobre todo a nivel cultural y sociológico. Em, Cuando llegan pretendiendo, como todos, llegar a China, tratan de hacerse un hueco. ¿Y cómo lo consiguen? Pues tratando con todas esas poblaciones que eran o bien budistas o bien animistas y dándoles dos cosas, una cruz y una espada. Cruz para tener un elemento unificador contra los que eran sus grandes rivales, que eran los musulmanes de Mindanao. Y una espada y una tecnología y sobre todo también unas enfermedades bastante relevantes con las cuales combatir a esos rivales. Y es así como se fundan las bases de de la Filipinas moderna. Se funda a través de extender la reconquista de la península ibérica al contexto asiático. ¿Qué sucede? Que igual que pasa en la península ibérica, se crea una sociedad bastante estamental en la cual las oligarquías coloniales dependen básicamente de la explotación de los recursos naturales, especialmente los agrícolas. En Filipinas va a ser importante para el Imperio Español, pero solo en parte. Va a ser importante en tanto y cuando es la puerta de entrada de todo el comercio asiático hacia la corona española. De ahí viene el famoso galeón de Manila, esa conexión comercial entre México y Filipinas y de allí a la península ibérica. Pero más allá de eso, no va a destacar más. Es decir, no va a ser como por ejemplo Bolivia con su plata o Zacatecas con su oro, no va a ser un elemento central. Y tanto es así que, que de hecho Filipinas sobrevive al derrumbe del virreinato de la Nueva España, que es el actual México y Centroamérica y el Caribe. Y en Filipinas se da un proceso que a mi parecer es determinante para la historia de España. Es que debido a que se comparte esta narrativa de lucha contra el musulmán y de civilización cristiana, por así decirlo, dentro de las élites de convertidas al catolicismo, especialmente dentro de las élites del pueblo tagalo. El pueblo tagalo es la etnia mayoritaria en Filipinas y es la que vive en el norte, en la isla de Luzón, donde está Manila. Dentro de estas élites se empieza a filtrar, como sucede en las colonias americanas, se empieza a filtrar la ilustración.
Y sucede un fenómeno un fenómeno extraordinario, que es el que dentro de estas élites, estos intelectuales filipinos empiezan a reclamar su espacio dentro de este mundo occidental, dentro de Occidente. Y aquí es donde tenemos a una figura tan importante como es José Rizal. José Rizal era un intelectual. De hecho, José Rizal nunca quiso independizarse de España y pasó una parte sustancial de su vida aquí en España. Y, y no con gente precisamente de un bajo estatus, sino que con presidentes del gobierno. Tenía muchas conexiones en Barcelona, por ejemplo, y con el catalanismo político. Em, José Rizal representa esa clase tagala, esa clase alta, que intenta entrar a Occidente, intenta desarrollarse, intenta dejar de ser una colonia, dejar de ser un occidental de segunda mano, por así decirlo. Pero en España eso no cuadra, eso no es posible. Filipinas, para que España siguiera siendo una potencia mundial, tenía que seguir siendo una colonia subordinada. Y es por eso por lo que se fusila José Rizal. Es así como realmente España firma su sentencia de muerte a nivel geopolítico, ya que eso provoca una sublevación masiva entre ya no solo el pueblo tagalo, sino una sublevación general en Filipinas, y es ahí donde entra Estados Unidos. ¿Qué sucede con Estados Unidos? Pues Estados Unidos, como la nueva potencia en el hemisferio occidental, lo que hace es absorber tanto territorios como dinámicas que se daban con la anterior potencia. Y es ahí donde entra Filipinas. Estados Unidos necesita Filipinas por los mismos motivos que los necesitaba el Imperio Español, porque es una base estratégica en la zona más estratégica de su gran competidor o de ese gran mercado al que quiere proveer y sustraer capital, que es China. Llega a Estados Unidos, a Filipinas, y se encuentra una revolución ya empezada. Una revolución donde ellos no tienen cabida más allá que como unos simples socios que les ayudan a la liberación. Pero obviamente en Washington no estaban por eso. ¿Qué pasa? Empieza una de las guerras más crudas de todo final del siglo XIX y principios. De hecho, se habla hasta más de 1 millón de muertos. Una guerra bastante cruda, incluso más que la que precedió la guerra entre España y Filipinas. ¿Y cómo se gana? Pues esto es importante, porque Filipinas tenía todos los elementos para ser un Vietnam del siglo XIX. ¿Cómo se gana? Pues se gana tomando el relevo de José Rizal. Me explico. Estados Unidos llega ahí y sabe perfectamente que no puede ganar una guerra contra una población sublevada. No puede ganar una guerra de guerrillas. Lo que hace es se acerca a las élites coloniales y les da lo que querían, que es esa especie de reconocimiento de su occidentalidad. Es decir, les traen progreso, o al menos empiezan a invertir en la economía filipinas, cosa que España no hacía, y les dan esa cabida dentro de Occidente como un protectorado estadounidense. Y es así como las élites tagalas, las élites del centro neurálgico de Filipinas, que es Manila, que es en este momento cuando se empieza a centralizar todo el país, firman lo que ya parece un pacto de por vida de alianza con Estados Unidos. Pero llegan los japoneses. Y los japoneses provocan que todas esas tensiones territoriales que llevaban siglos ahí latentes bajo la colonia y después bajo el protectorado, vuelvan a surgir. Es en ese momento en el que una parte sustancial de los antiguos socios de Estados Unidos se ponen de parte de los japoneses. ¿Por qué? Porque se vuelve a activar la sublevación sobre todo el campesinado. Por una parte tienes un movimiento comunista bastante importante que lucha contra los japoneses, y por otra
tienes la reactivación del conflicto moro con esta población musulmana que, viviendo en un país extremadamente católico, Filipinas es un país muy religioso y donde el catolicismo tiene un rol muy importante, deciden reclamar la independencia de los territorios mayoritariamente musulmanes. Y es este caldo de cultivo en el que empezarán a surgir las famosas grandes dinastías de Filipinas. ¿Cuáles son esas primeras dinastías filipinas? ¿Y qué presencia, si es que han llegado hasta la actualidad? Hoy hablamos de dos grandes familias, los he comentado antes, los Marcos, los Duterte, pero cuando hablas de estas primeras dinastías, ¿a cuáles te refieres? A ver, en Filipinas de dinastías políticas hay cientos. Cientos. De hecho, me atrevería a decir que prácticamente cada municipio de Filipinas tiene su propia versión de una dinastía política. Pero de importantes hay tres. Hay tres y surgen, sobre todo dos de ellas surgen alrededor de los años 50, como, como familias de proyección a nivel nacional. Y estas son los Marcos, que actualmente están ostentando la presidencia y que son mundialmente conocidos, y los Aquino, que quizás son un poco menos conocidos, pero también son extremadamente relevantes. Y estas familias, con el pasar de las décadas, se acabarán perfilando como algo así como los archirrivales los unos de los otros, porque están defendiendo dos ideas de país y dos modelos de país antagónicos entre sí. Voy a empezar con los Marcos, que quizá es lo más suculento, y advierto que voy a tener que hablar de la vida personal de personas, cosa que normalmente no hacemos, pero en este caso es importante. Em, Todo empieza con el padre de Ferdinand Marcos, que, que será el futuro presidente de Filipinas. Ahora no recuerdo el nombre, disculpen. Este señor era un cacique de la región de Ilocos. La región de Ilocos es una parte de Luzón, en el norte, pero no es ni especialmente desarrollada económicamente y muy importante, no tiene una vinculación étnica con el pueblo tagalo, sino que son una etnia aparte, son los ilocanos, ¿vale? Este señor perdió unas elecciones contra un rival y el rival trató de algo así como de humillarlo públicamente en el pueblo, a lo cual no le sentó muy bien al gran patriarca de los Marcos y ordenó asesinarlo. Cuando este sujeto es asesinado, en vez de ser detenido el que a todas luces era el autor intelectual del homicidio, fue detenido Ferdinand Marcos, que por entonces era un chaval de apenas 20 años, el hijo del patriarca. Em, y aquí es donde entra una de las peculiaridades de la política filipina, que es la mediatización y su carácter de show. Carácter que a veces parece que estás viendo el Sálvame, para quienes seáis de España, que estáis viendo prensa rosa, la prensa del corazón. ¿Por qué? Porque Ferdinand Marcos lo que hace es se defiende a sí mismo. Rechaza tener abogados y se pone a defenderse, obviamente asesorado por los mejores abogados del país en ese momento, pero se pone a defenderse delante de todas las radios y todas las cámaras de televisión de ese momento. Y así como empieza a llamar la atención de esas élites eh, que vienen de la colonia y que están asentadas en Manila. Y de allí va prácticamente directo a la presidencia. Pero el camino a la presidencia pasa por la cama, pasa por el matrimonio. Pasa por el matrimonio con... eh, no, espera, que se me va el nombre, disculpa. Con Imelda Romualdez, la posterior Imelda Marcos, que a lo poco que estéis puestos un poco en política internacional y tengáis algo de edad,
o sepáis algo de historia de la Guerra Fría, es uno de los personajes más curiosos y más estrambóticos, en el sentido más en los sentidos más negativos de la palabra. Y Ferdinand Marcos, el presidente, el que será presidente de los años 70, se casa con Imelda Romualdez, que era una Miss Filipinas, pero no se casa por un enamoramiento así normal, sino se casa por el interés. Imelda Romualdez descendía de una familia de caciques muy importante de otra isla llamada Leyte, y es Imelda, a través de su imagen y sobre todo a través de la vinculación con el resto de Filipinas, quien le acaba dando las llaves de la presidencia nacional. Y le acaba dando las llaves de la presidencia nacional por un factor muy relevante. Porque Filipinas no es solo un país, sino son tres. Me explico. En Filipinas hay tres grandes regiones. Luzón, que es donde está Manila, están los tagalos y en el norte están los ilocanos. Mindanao, que es donde tienes la región musulmana y tienes la segunda gran ciudad, que es Davao. Y las Visayas. ¿Qué son las Visayas? Las Visayas son un montón de islas pequeñas, de menor tamaño. Tienes Cebú, tienes Negros, tienes Leyte, pero que son esenciales en la construcción de cualquier dinastía política a nivel nacional. Y como veremos, todas las dinastías políticas que han gobernado han necesitado de alguna forma u otra pactar con alguna dinastía de esta región, ¿vale? Cuando se produce este matrimonio y se presentan ambos en la campaña presidencial, porque los mítines lo daban los dos, lo que estaban transmitiendo era: nosotros entendemos Filipinas. Aparte de que somos una pareja moderna y vamos a traer modernidad y prosperidad al país, nosotros entendemos Filipinas porque no somos esa élite, esa élite manileña, esa élite tagala. Nosotros también nos procuramos por esa Filipinas que queda detrás de las cámaras, queda al otro lado de ese sistema centralista que se estaba desarrollando. Y es así como llega al poder. Pero su mandato destaca por ser bastante corrupto, bastante despótico. Se empieza a gastar más de lo que ingresa al Estado, y en una legislatura el Estado filipino está arruinado. Está arruinado y está en una crisis económica bastante importante. ¿Qué sucede en ese momento? Empiezan a haber protestas y los Marcos empiezan a sacar su cara más cruda, más violenta, y las empiezan a reprimir. Es así como en los años 70 se da un autogolpe de Estado, Ferdinand Marcos, y se instaura la ley marcial en el año 72, si no recuerdo mal. ¿Qué hay detrás de esta ley marcial? Pues hay dos grandes actores que van a ser realmente quienes manden durante este periodo. Primero, la propia Imelda Marcos. ¿Qué sucede? Pues que durante estas manifestaciones los estudiantes universitarios encuentran unas grabaciones de Ferdinand Marcos teniendo relaciones sexuales con una norteamericana, una actriz norteamericana, y las difunden. Las difunden públicamente, y es ahí cuando Imelda deja su rol de mujer florero, de acompañante, y exige entrar en política. Y de hecho, se llega a quedar con todo lo que es la política exterior filipina. Y llega a ser una diplomática bastante importante, sobre todo en los años de la distensión entre China y Estados Unidos. Y por otra parte, tienes que buena parte de los altos mandos militares y policiales y de los servicios de inteligencia reclaman su espacio en este nuevo sistema. Reclaman su espacio y formarán lo que se llama como el Rolex 12, debido a que Ferdinand Marcos
le regala un Rolex de oro a cada uno de los 12 miembros de ese consejo privado que tenía y que realmente dirigía al país. Con esto, Filipinas se consigue estabilizar relativamente. Se estabiliza porque refuerza su alianza con Estados Unidos al posicionarse como un aliado anticomunista. Se estabiliza a base de tener entretenidas a las Fuerzas Armadas en combatiendo una insurgencia comunista, que era la heredera de toda esta volatilidad y de este conflicto de clases que había entre el campesinado en Filipinas, y combatiendo también, muy importante, a los independentistas musulmanes de Mindanao. Pero nada dura para siempre, y en los 80 Ferdinand Marcos empieza a hacerse mayor, y empiezan a surgir las dudas sobre qué va a suceder. Y es ahí donde entra la otra gran familia que propone exactamente lo contrario, o representa exactamente lo contrario, y son los Aquino. Los Aquino son una familia mucho más antigua y que, si bien no pertenece a las élites tradicionales, sí ha estado en su órbita. Ha sido muy bien tratada históricamente por Estados Unidos. De hecho, se pusieron de parte de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y fueron completamente perdonados. No hubo ningún tipo de represalias. Y los Aquino, que son galos, empiezan a formular su propio proyecto de país. Un proyecto de país que tiene dos grandes pilares. Primero, democracia. Democracia que en el fondo no es nada más que retomar el testigo de Rizal y decir, nosotros pretendemos seguir occidentalizándonos, liberalizándonos, consiguiendo más derechos. Y el otro gran pilar es el centralismo. Los Aquino representan a la etnia tagala y sus grandes bastiones están en Luzón, no están fuera de esa isla. De hecho, realmente si llegan a ganar fuera de esa isla y llegan posteriormente a ocupar la presidencia, es en buena medida por su alianza con la familia Roxas, que es otra de las familias estas de las Bisayas, que son realmente bisagras para acceder al palacio de Malacañán. ¿Vale? Pero ¿qué tienen los Aquino de especiales? Pues tienen a Benigno Aquino. A Benigno Aquino y a su mujer Corazón Aquino. Benigno Aquino, que ya procedía de una familia importante, perfila como un activista pro democracia y pro derechos humanos. Y en unos acontecimientos que aún no han sido esclarecidos, después de ser liberado, exiliarse a Estados Unidos, vuelve a Filipinas y es asesinado. Es asesinado y se convierte en un mártir, en un mito. Y no solo él, sino que su mujer, Corazón Aquino, se convierte en algo así como una antítesis de Imelda Marcos. Mientras Imelda Marcos estaba paseando en el mundo y exhibía sus colecciones de zapatos, colecciones interminables, Corazón Aquino era algo así como una nueva salvadora de Filipinas. Y es como se termina produciendo la revolución del poder popular, en la cual la población, harta de tanta crisis económica, harta de represión y de corrupción, se levanta y entra Corazón Aquino. Entra Corazón Aquino, ¿por qué? Porque buena parte de ese Rolex 12, buena parte de todos esos caudillos que en su día habían apoyado a los Marcos, y sobre todo porque Estados Unidos se huele que los Marcos ya no dan más de sí, apoyan la candidatura de Corazón Aquino, la cual se convierte en la primera presidenta mujer de Filipinas. Pero, y con esto voy a dar paso a las otras secciones, em, la presidencia de Corazón Aquino es bastante endeble. Bastante endeble porque ella no tenía más capital político que toda
esas expectativas que se habían creado a su alrededor. Y realmente dependía de un montón de facciones que competían entre sí y de un montón de caciques y empresarios importantes de la política nacional. Así que después de Corazón Aquino y ese chasco que termina siendo, ya que no se cumplen las expectativas, ese legado de Rizal queda huérfano. Y es así como llegamos en este siglo XXI a la situación actual en la cual Filipinas está dividida entre los marcos y entre ese gran poder que surge desde el sur, que son los Duterte. Bueno, recordamos, aprovechamos, estamos aquí en el Ecuador, un poquito más del Ecuador realmente de este episodio del Mundo al Detalle sobre Filipinas. Entramos ya, digamos, en lo que sería el último bloque. Bueno, pues que todo el contenido que escribimos, que trabajamos, que reflexionamos sobre Filipinas, que es un montón, debo decir, y en general sobre la región de Asia-Pacífico, lo podéis encontrar en nuestra página web en descifrandolaguerra.es, donde además vais a encontrar planes de suscripción que no solo os van a dar acceso a contenidos exclusivos, sino, quizá más importante, que os van a permitir aportar económicamente para que Descifrando la Guerra pues pueda seguir existiendo como medio independiente como lo somos. Esta independencia, siempre lo decimos, no solo significa que al ser económicamente independientes podemos tener una visión, unos análisis independientes, sino que además podemos elegir los temas de los que hablar. Muchas veces no son temas muy mainstream, como es la política filipina, pero es que consideramos que es un país que hay que entender de fondo, que hay que entender en serio, y por eso le dedicamos un capítulo como este. No sería posible que hiciésemos este tipo de contenido, sin duda, si no fuese por el apoyo de tantos suscriptores en la página web y también en el resto de plataformas. Si nos estás escuchando en Spotify, nos puedes escuchar también en Twitch, en YouTube, y esto es un poco como un triángulo, ¿no? Si nos estás escuchando en YouTube, puedes ir a Spotify, puedes ir a Twitch. Si nos estás escuchando en Twitch, puedes ir a Spotify, puedes ir a YouTube. Es un poco como un... Sí, sería un triángulo, aunque hay más plataformas, pero más o menos como un triángulo. Así que venga, vamos a ir siguiendo con este capítulo enseguida. Recordad que estés aquí en El Mundo al Detalle. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Y seguimos aquí en el capítulo del Mundo al Detalle. Vamos a ir, bueno, nos acercamos, en realidad hemos aterrizado en cierta medida con Alex en la actualidad y si hablamos de actualidad de Filipinas, hemos hablado de actualidad nacional, pero hay también que hablar del enclave, ¿no? El enclave filipino, el papel de Filipinas en el Asia-Pacífico como aliado de Estados Unidos en un contexto de confrontación, como sabéis, con China, donde Asia-Pacífico, la región en general, pues apunta a tener evidentemente muchísimo peso por cuestiones geográficas básicas, ¿no? Dentro de ese marco, pues Filipinas siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. Alex, no sé si nos puedes hablar un poco de la historia de la relación con Estados Unidos y también del presente, porque desde luego el país no está yendo hacia una separación relativa de Estados Unidos. Diría que todo lo contrario, pero si quieres hacer un poco un repaso también. Sí. Mira, verán, como he adelantado, la relación entre Filipinas y Estados Unidos es bastante mucho más a favor de Estados Unidos en el sentido estratégico que no al revés. Es decir, Estados Unidos necesita una Filipinas cercana a Washington en su proyección en Asia, es esencial. Pero es que en la actualidad toda la relación depende de una familia, de los Duterte. Depende de la familia Duterte porque los Duterte representan otro nuevo proyecto político. Y este, si se lleva a cabo, puede alterar totalmente las relaciones y totalmente el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Pues verán, los Duterte provienen de la región más pobre y históricamente en conflicto, provienen de Mindanao y han sabido construirse una imagen de sheriffs, sobre todo Rodrigo Duterte, a base de decir burradas en ruedas de prensa y a base de muchos muertos. De muchos muertos en esa ya mítica guerra contra las drogas. ¿Qué sucede con los Duterte? Que los Duterte es algo así como un estamos cansados. Estamos cansados de lo mismo de siempre. Y por eso necesitan marcar distancia, tanto de los Marcos como de los Aquino.
Y es ahí donde entra China. ¿Por qué? Porque durante la presidencia de Rodrigo Duterte, em, durante la presidencia de Rodrigo Duterte, Filipinas dio un giro de 180 grados y prácticamente parecía que era uno de los socios más firmes de China en toda la región de Asia-Pacífico. Empezó muy bien con Donald Trump, pero supongo que por un choque de egos y por esos motivos que hemos mencionado antes, Duterte dio un giro de 180 grados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después de esto? Pues sucede que dentro de la política interna y por parte de Estados Unidos también, que tiene muchísima influencia en este país, se promueve el retorno de los marcos. Los marcos son algo así como la vieja confiable en Washington en cuanto a asuntos filipinos. Porque si algo tienen los marcos es su lealtad prácticamente inquebrantable a Estados Unidos. De hecho, se llegaron a exiliar a Hawái. Y el arreglo que se hace es Ferdinand Marcos Jr., el hijo del expresidente, será presidente y Sara Duterte, la hija del expresidente Rodrigo Duterte, dejará de ser la alcaldesa de Davao y será vicepresidenta. Y esta mujer es extremadamente importante, me atrevería a decir que para toda la geopolítica de Asia. ¿Por qué? Porque es la hija favorita de Rodrigo Duterte. ¿De acuerdo? Y es algo así como el nexo con su relación personal con Imelda Marcos, la hija del matrimonio y la hermana del presidente, son el nexo que une estos dos grandes proyectos nacionales y que hace que Filipinas sea estable y se acerque de nuevo a Estados Unidos. Porque recordemos que durante todo este año no se ha hecho nada más que invertir en abrir nuevas bases militares estadounidenses en Filipinas, firmar acuerdos de cooperación en materia militar, incrementar los choques en el mar del sur de la China con miembros de la Guardia Costera China y miembros del ejército. Es esta relación lo que hace ahora mismo que Filipinas sea uno de los grandes pilares de la estrategia estadounidense de contención de China en el plano geopolítico. Y es por eso que hay hechos como que salgan a despotricar los unos de los otros, los Marcos contra los Duterte, y que en la práctica estas relaciones ya estén muertas. Hacen de Filipinas un potencial game changer en toda la disputa entre Estados Unidos y China. Porque si por algún casual llega a estallar o regresan los Duterte, la relación entre Manila y Washington puede pasar por uno de los momentos más tensos de su historia. Y que Filipinas se replantee sus relaciones con Washington sería un boquete de un tamaño inimaginable en ese muro de contención. Por contra, si los Marcos consiguen marginar a los Duterte de la política nacional, conseguirán que Filipinas sea la mayor base estadounidense en Asia. De hecho, sería incluso más importante que Japón hasta cierto punto, sobre todo porque en las nuevas bases militares que se están intentando establecer en el norte de Luzón, servirían como un punto de apoyo a Taiwán en caso de una invasión. De ese punto de ese nivel de importancia estamos hablando. ¿Vale? Y ya lo que iba. Que una Filipinas total, bueno, que en estos momentos se está haciendo una gran apuesta por parte de tanto la burguesía urbana de Manila como de muchos cacicazgos y de instituciones como el ejército
o instituciones incluso religiosas, se está haciendo una gran apuesta por consolidar a Ferdinand Marcos, porque les interesa, tanto a nivel narrativo como a nivel de intereses más pragmáticos, económicos, políticos, les interesa estar del lado de Washington. Pero todo esto queda, queda siempre en cuestión por esa falta de legitimidad que tiene y por esos conflictos internos que son canalizados por la familia Duterte. Así que sí, Filipinas es un socio muy importante, es un socio histórico de Estados Unidos y es vital. Pero no sabría decir yo si de aquí un lustro Filipinas no se ha convertido en el gran boquete de la estrategia estadounidense en Asia. De hecho, Alex, si uno mira el mapa de Filipinas, estoy aquí un momentito, para los que estéis viéndolo en vídeo, lo tenéis ahora mismo nuevamente en pantalla. Este mapa, fijaos, es decir, uno abre el mapa de Filipinas, o más bien uno ubica Filipinas en el mapa del Asia-Pacífico y se da cuenta, bueno, de la cercanía con Malasia, de la cercanía, por supuesto, con los países del sudeste asiático, con Vietnam, pero sobre todo la cercanía, por ejemplo, con Taiwán. ¿Cuántas veces habremos dicho aquí que el escenario taiwanés es potencialmente el escenario de la mayor disputa militar entre Estados Unidos y China? Potencialmente, ¿eh? Nosotros siempre hablamos en este sentido en potencial. Bueno, pues el hecho de tener un aliado tan cerca geográficamente y además donde tienes bases militares, Filipinas es uno de los territorios donde Estados Unidos tiene más bases militares en el mundo, bueno, es algo que Trump y cualquier otro presidente estadounidense querría conservar. Alex, es que realmente uno mira el mapa, ubica a Filipinas en el mapa del Asia-Pacífico y muchas respuestas se responden por sí solas. Muchas preguntas, perdón, se responden por sí solas. Sí, y no solo es la cuestión de Taiwán. Evidentemente, Taiwán es algo así como la manzana de la discordia en toda Asia-Pacífico. Pero es que si miráis el mapa, os dais cuenta que Filipinas, dominando Filipinas, se puede cerrar el mar del sur de la China, evidentemente con un despliegue militar adecuado. Se puede cerrar dicho mar al acceso de naves, de naves chinas. Es decir, Estados Unidos junto con sus bases y sus alianzas con países como Singapur, podría ahora mismo estrangular la economía china. Y, y eso no es moco de pavo, sino, de hecho, esa es la mayor baza que tiene ahora mismo en toda la región. Y es por eso que es tan preocupante cuando vemos a una vicepresidenta de uno de los socios más estratégicos ahora mismo de Estados Unidos decir cosas como que su presidente es un drogadicto o improperios de este estilo. Igualmente, por la otra parte, no se quedan cortos. Así que hay que tener muy en cuenta que en dónde está apostando ahora mismo Estados Unidos. Gran parte de su futuro estratégico, es que de su futuro. Simplemente de su futuro. Si el suelo sobre el que se asientan esas bases en Filipinas, el suelo metafóricamente político en el que se asientan esas bases, es endeble, Filipinas, más que un apoyo, puede terminar siendo unas arenas movedizas que, que es que inmovilizarían a Estados Unidos. Inmovilizarían a Estados Unidos. Y es eso lo que se juega Donald Trump. Y como ya hemos dicho otras veces, hemos comentado que Donald Trump necesita saber tratar a cada posible aliado, cada enemigo, incluso cada aliado cercano en Asia Pacífico, de forma personalizada, entendiendo sus intereses, sus problemas, sus miedos. Quizá me atrevería a decir que el país donde más debe hacer ese ejercicio, donde más debería sacar su olfato de negocio, su olfato político, es Filipinas.
Va a ser esencial la química que haya entre Marcos, Duterte y Trump. Va a ser esencial ese triángulo. Ya no solo para Asia, sino para el mundo. Y con esto pues cerramos el nuevo capítulo del Mundo al Detalle, en este caso sobre Filipinas. Ya teníamos ganas desde hace un buen tiempo, Alex y yo, de tocar este tema. Nos quedan muchos temas en el Asia-Pacífico. Nos quedan también muchísimos capítulos, muchos capítulos del Mundo al Detalle por delante. Os agradecemos a todos los que lo hayáis escuchado. Recordad, más contenido en la página web descifrandolaguerra.es y en el resto de plataformas. Estés donde nos estés escuchando, pues estamos en Twitch, estamos en YouTube, en Spotify y otras plataformas de audio, en Twitter, en Telegram y evidentemente, insisto una vez más, en la página web descifrandolaguerra.es. Así que gracias a todos, gracias Alex nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Adiós.